Sean bienvenidos a la sala de profes. El día de hoy escucharemos una conversación con el profesor Nicolás Cádiz. Oriundo de Rancagua, ciudad que efectivamente existe, el profe Nico nos enseñará sus secretos de manejo de aula y su efectiva estrategia de vinculación con los estudiantes. Asegúrense de tomar notas y espero disfruten. ¿En qué temas te gustaría como ahondarte? La idea es que sea como una conversación, pero que hablemos de algo que te sientas más cómodo. Si no, como te decía, igual en ese sentido como gestión de aula y vinculación con los estudiantes, habilidades socioemocionales, estos temas como lo que más me interesa, ¿cachai? Bacán. En la sala ocupa harto como el poder gestionar un aula segura y que funcione, pero mucho a través como de las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Como que igual se trabajan harto las emociones y el cómo poder regularlas, y todo eso es a través también como del poder vincular con los estudiantes. Como dejar un poco de lado esa figura como autoritaria que se tiene del profe, y más bien ser como el guía que los cabros esperan tener, ¿cachai? Bueno. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los chicos siempre me esperan como formado fuera de la sala. Bueno, eso se hace en todo el colegio. Y uno los va saludando de a uno, ¿cachai? Como, no sé, pues hola Benja, ¿cómo estáis? Si te pasa algo, paráis, ¿cachai? Lo escucháis. Y por eso se genera como un clima de aula en el que los cabros te respetan mucho y te escuchan mucho, porque tú también paráis como a escucharlo a ellos, ¿cachai? Entonces... Oye, pero te manejáis por el rey del derecho con el tema así del libro, ¿no? Qué bueno, qué bueno, bacán, ya. Pues ser genial la entrevista. Ya, mira, ya estamos grabando ahí, estamos grabando acá. Yo después todo esto como que lo edito, usualmente lo voy a poner en blanco y negro, como nosotros riendo, pasándola genial, y después el podcast, ya. Bienvenido entonces, profe Nico, a la sala de profes. Aquí donde intentamos hablar como de los problemas del día a día de los profes y de humanizar un poco la imagen del docente acá en Chile, que es muy importante. Y me gusta partir siempre las entrevistas, las conversaciones, preguntando de todas las carreras que pudiste estudiar y que te motivaban a estudiar cuando eras más chico. ¿Por qué elegiste la pedagogía? mis abuelos eran profes, los dos. Entonces, en ese sentido, igual estuve como siempre como muy vinculado y muy cercano con la pedagogía. Crecí escuchando como historias de ellos. Ellos trabajaban en Placilla, que es como un lugar bien para el campo acá en la sexta región. Y mi papá igual siempre me contó que también en su momento quiso ser profe, pero no pudo. Entonces siento que eso, más las experiencias que uno va viviendo, ya sea como positiva o negativa en el colegio, me fueron como motivando a querer ser el profe que no tuve, o querer ser el profe que tuve y fue muy bacán, ¿cachai? Entonces como Buena. que siempre lo tuve claro en ese sentido. Qué buena. ¿Y profes de qué eran tus abuelos? Mi abuelo era profe de historia, lenguaje, y mi abuela era profe de matemáticas. Oye, qué verigio, Sí. buena relación ahí La de vieja profesores. Qué entretenido. Bueno, Nico, ¿nos puedes contar un poco como de ti? ¿Cachai? No sé cuántos años tienes, hace cuánto saliste de la U, hace cuánto estás trabajando. No necesariamente como para nombrar el nombre de un colegio, cosas así, pero un overall view. Sí, 28 años, egresé en enero del 2020 y empecé a trabajar al tiro en marzo de ese año. Igual fue loco porque empecé a trabajar, alcancé a estar 2 semanas en sala y empezó la pandemia. Entonces ahí hubieron hartos cambios. De hecho, como te contaba, fui mentor, que es como profe jefe en el colegio. Y mi rol durante el primer año estaba ligado a llamar a los estudiantes y chequear como que estuvieran bien y llamar a la familia, pero no hice clase en mi primer año de clase. Después el 2021 clases como online, entonces tampoco me acerqué mucho como a la sala ni a la pedagogía. Y recién este año diría que retomamos con normalidad y recién me enfrenté como a una sala con 45 estudiantes. Entonces igual en ese sentido ha sido loca la trayectoria hasta ahora. O sea, me imagino, yo egresé el mismo año que tú, me pasó exactamente lo mismo. Tuve como unas pocas semanas, 2 semanas y media como de clases presenciales. Partió la pandemia, la cuarentena, toda la casa y para todos fue como algo nuevo. Así como la pandemia, las clases online, Google Classroom, Google Meet, a saber que todos se metieran en el link, pasar la lista, así como en Google Meet era como súper extraño. Pero que brigio y que fuerte el hecho de que un colegio que acaba de contratar a un profe lo ponga al tiro como en una posición como de mentor o de profe jefe o de profesor jefe en el fondo. No sé si un extraño, ¿cachai? Pero ¿tuviste como algún vínculo antes con el colegio antes de que tomaran ese paso contigo? No, de hecho yo el colegio no lo conocía. Es un colegio en Rancagua que es relativamente nuevo.
y lo encontré, me acuerdo en ese entonces, buscando trabajo por Facebook. O sea, necesitaba un profe de Bien. inglés y yo mandé un currículum por si acaso. En ese entonces estaba haciendo la tesis y estaba trabajando en una bodega, en un local. Entonces me llamaron, pedí permiso en el trabajo, fui a dar la entrevista, el otro día tenía que Yeah. defender la tesis, entonces fue como, en ese sentido, todo súper rápido y fue como el único vínculo que alcancé a tener con este colegio antes de empezar a trabajar. De hecho, me acuerdo que cuando empezó la pandemia yo ni siquiera conocía a mis colegas. Entonces yo trabajaba todo el tiempo con personas que no alcancé a conocer. Entonces igual ese primer año fue súper duro Me imagino. porque no conocía a mis estudiantes. O sea, yo llamaba a las familias todas las semanas, pero muchas veces no tenía una cara de a quién estaba llamando Y muy importante, sí. porque no todos prendían las cámaras, entonces en ese sentido igual fue súper difícil vincular con los estudiantes y también con mis compañeros de trabajo, si bien el colegio en ese sentido era como súper preocupado de generar instancias en donde uno pudiera como conversar y estar ahí, no estaba ahí, pues, ¿cachai? Estaba ahí atrás de una pantalla, entonces Muy distinto. todo lo que se veía en ese tono como laboral es muy diferente a cuando uno está en la sala de profes con otros profes conversando y llegáis a conocer y muchas veces incluso a ser amigos, pues. Entonces el primer año en ese sentido fue como súper solitario y difícil igual, pues. Como que en muchas cosas no sabía qué hacer y no sabía qué estaba haciendo tampoco porque estaba haciendo algo que normalmente uno como profe no haría, pues, ¿cachai? Que es como estar muy abocado al poder estar chequeando emocionalmente a los estudiantes, que si bien uno lo hace, pero era lo que hacía en su totalidad, pues. Entonces sentía que lo que yo quería, que era como desarrollar como técnicas pedagógicas y poder enseñar, Exacto. durante ese primer año no lo pude hacer. Igual me imagino que fue un año de mucho aprendizaje porque en la universidad no te enseñan cómo llamar a las familias, chequear cómo están los estudiantes, ver como el lado emocional de la pedagogía. Yo siento que nosotros vimos como más el lado académico, de contenido, que está ahí. Pero ese lado como que igual siempre se deja de lado un poco. Y tú te enfrentaste con él, pero de frentón desde el primer año. ¿Cómo fue esa experiencia? En ese sentido igual fue súper difícil, sobre todo porque igual yo soy una persona que de partida no me gusta hablar por teléfono, entonces el tener que estar llamando todas las semanas a las 45 familias, Wow. igual era como un shock para mí. Y sobre todo porque si bien en el colegio se preocuparon de decir como ya mira, esto es lo que vamos a preguntar, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a ingresar en esta planilla, qué sé yo, estaba lidiando con algo que como tú decías en la 1 te enseñan a hacer. Igual creo que fue súper importante y hasta el día de hoy me ha servido mucho, como el aprender sin querer, lo fuerte que es la vinculación con los estudiantes. Porque en el fondo igual cuando tenían un problema o la familia tenía algún problema, te hablaban, pues, ¿cachai? No sé, pues, mister, quedamos sin pega, empezabas a gestionar cosas y empezabas Bueno. como a relacionarte con la familia. Y eso hizo que después cuando entré a la sala de clases con estos niños, ya había como un cariño y un vínculo de por medio, porque ya era el mister que lo Oh, llamaba todas las semanas, ¿cachai? buena. Entonces eso fue súper potente para mí, para darme cuenta en el fondo que gran parte de la gestión pedagógica que uno hace tiene que ver con cómo vincula con los estudiantes y cómo los estudiantes llegan como a entender que tú eres una persona que está ahí también preocupado de ellos y queriendo hacer cosas con ellos, ¿cachai? Correcto. Y qué bueno que lo mencionaste porque para allá va mi próxima pregunta. En tu trayectoria, este fue el primer año en el que te enfrentaste a una sala de clases así como con 45 estudiantes, ya no más clases online, no más clases híbridas, como de verdad con todos ahí. 45 estudiantes es mucho, es harto, es un grupo bien grande, bien considerable. ¿De qué curso? Tengo segundo básico, cuarto básico y quinto básico. Wow, ya, más encima, niño, wow, qué fuerte. La verdad, a mí cuando hago clases en básica, lo que más me cuesta, lo que siempre me cuesta, es la disciplina. Y es justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy, que son medidas como disciplinarias o cómo se toma la disciplina en la sala de clases y cómo se puede hacer eso a través de la vinculación, que tú me lo mencionaste. Eh, Primero que nada quería partir como definiendo así como la disciplina. ¿Por qué es importante tener disciplina en la sala de clases? No sé, aspectos malos de la disciplina, los aspectos buenos, el stage is yours. Sí, creo que en el colegio nunca hemos utilizado el término disciplina como tal. Ujú. Siempre nos referimos como a gestión de aula. Ya, gestión de aula, Eh, perfecto. y tiene que ver mucho con cómo uno proyecta altas expectativas en los estudiantes y cómo ese reflejo de lo que tú crees que pueden hacer impacta en el cómo ellos se comportan en la sala de clase. Nosotros igual tenemos hartos procedimientos. Hacemos señales, por ejemplo, si un estudiante quiere ir al baño, te hace así.
yo cuando llegué pensaba que me estaban saludando, entonces yo los saludaba de vuelta y se me acercaban los niños y era como, no, mister, es que quería ir al baño. Entonces, en ese sentido es súper protocolar y creo que se trata mucho de que uno sea constante también con lo que va haciendo, porque si uno como profe no va usando estos procedimientos o el sistema de consecuencias que nosotros tenemos, los estudiantes se van desacostumbrando, pues si al final el ser humano es un ser de costumbre. Exacto. Entonces, en cuanto a gestión de aula y poder tener como a los estudiantes en la tarea y enfocado en lo que uno quiere que hagan, nosotros utilizamos una aplicación que se llama ClassDojo, que funciona a base de puntos positivos y puntos negativos. Cada punto tiene como características específicas, por ejemplo, no sé, pues, un punto positivo por demostrar autocontrol, un punto positivo por trabajar con excelencia. Entonces, los puntos negativos también van ligados a una acción específica en donde uno le dice al estudiante como ya, le pedí 3 veces que guardáramos silencio y usted no lo hizo, por lo tanto yo le voy a dejar un punto negativo. Y cuando esos puntos se acumulan en un rango de 2 semanas, se transforman en anotaciones positivas y en anotaciones negativas. Oh, wow. Entonces, la constancia con este sistema de consecuencias igual hace que los estudiantes vayan reaccionando a eso. Incluso los más grandes me he dado cuenta de repente, en quinto básico igual les duele cuando uno pone un punto negativo, o uno ve las caras de felicidad cuando les decís, tu respuesta fue súper ejemplar, te voy a dar un puntito positivo, y suenan, ¿cachai? Y nosotros trabajamos con tele, entonces cuando uno pone un punto positivo y suena, y lo hace enfrente de todos, el resto de la clase también se empieza a motivar porque todos quieren un punto positivo también. Correcto. Entonces todo funciona como a base de ser muy constante con estas técnicas, pero siempre fuera de lo punitivo. En el fondo uno cuando corrige una acción le hace ver al estudiante que hay algo que no está haciendo bien, por lo tanto uno es súper específico y le dice, necesito que saque el lápiz, o necesito que saque el cuaderno, necesito que dejemos de hablar, y le dais oportunidades también para hacerlo porque se entiende que son niños y probablemente no lo hagan a la primera, entonces tienen un espacio para poder equivocarse y reincorporarse. Entonces igual creo que funciona mucho el poder trabajar el error como algo positivo para que el estudiante con el tiempo también vaya como regulándose solo, y esa es la idea, como entregar esa herramienta en la que el estudiante no va a necesitar constantemente de un profe pidiendo silencio, sino que más bien él solo se va a ir dando cuenta a través de esto que hay cosas que uno tiene que hacer y cosas que no debería hacer dentro de la sala. Oh, qué buena. Y qué fuerte cambiar el paradigma como de el error, viéndolo como algo, como con un fin positivo, más como algo malo, porque no sé si tu experiencia escolar fue similar a la mía, pero para mí un error era como algo malo Claro, y que que se castigaba. implicaba castigo, sí. ¿Cómo fue ese cambio de paradigma como que tuviste que hacer? ¿Cuándo empezaron como a enseñarte como a usar ClassDojo y en las medidas disciplinarias o de gestión de aula del colegio? Sí, la idea de ClassDojo en el colegio nació en pandemia, Ujú. porque era algo que se podía mostrar en las pantallas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si un estudiante como que tenía el micrófono abierto todo el rato, cosas así, se ocupaban estos puntos negativos. O si había un estudiante como que tuviera la cámara encendida o estuviera participando, respondía en el chat, se ponían estos puntos positivos. Y después se empezó a llevar como a la sala de clases. Y en ese sentido el colegio igual encuentro que es súper responsable porque te enseña como no solo las técnicas como de gestión de aula y de manejo y como el cómo enseñar tu asignatura, sino que también te enseña incluso cómo retroalimentar a un estudiante que por ejemplo está fuera de la tarea. Entonces nosotros por ejemplo ocupamos el narrar lo positivo, que eso se hace incluso cuando un estudiante está como cometiendo un error, entre comillas, Ujú. uno no lo hace desde el estás haciendo esto mal, sino que es por ejemplo como, no sé, Pedro, le pedí 3 veces que guardara un silencio, yo sé que usted puede, le voy a dejar un punto negativo, pero necesito que cambie esa actitud, entonces el narrar lo positivo en ese Oh, qué sentido hace que el estudiante buena. vea que estamos cometiendo un error, pero que no se siente punitivo, pero por otro lado, de todas formas, hay una acción que hay que corregir y uno lo deja claro. Entonces, en ese sentido, el narrar lo positivo y poder ocupar ese vocabulario con los estudiantes hace que también se vayan centrando y generando ese vínculo. Porque si bien uno los reta, entre comillas, y les pide Ujú. que hagan cosas, no lo hace desde el estás haciendo esto mal, hagamos las cosas bien, no, sino que como se menciona la acción, se da algo que puede hacer, porque uno igual tiene que entregar soluciones, por ejemplo, uno no le puede decir solamente como, ya, guardemos silencio. No, uno le dice como, estamos hablando, necesito que guarde silencio, esto es importante, qué sé yo. Entonces, siempre la acción que uno va a corregir viene con algo positivo detrás. Y eso hace que el estudiante también no se sienta nunca como ni aludido, ni que se enfoque en su error, sino que se enfoque en lo que vamos a hacer desde ahora y cómo mejorarlo. Entonces, eso igual funciona un montón. Wow. ¿Y cómo hicieron en el colegio como para entrenarlos en ese sentido al cuerpo de profesores para que tuvieran
ese tipo de respuesta frente a estímulos quizás como negativos, no sé, un estudiante grita en clase, yo lo primero que pienso es como cállese por favor, como silencio, como Eh, yo me imagino que a ti te pasa lo mismo, pero tú como que lo traduces, ¿cachai? A este lenguaje del que me estás hablando, que lo encuentro genial. Sí, en ese sentido tenemos como un sistema de consecuencia que funciona a tres niveles, que es como primero el llamado a atención no invasivo. En el fondo, por ejemplo, si veo que un estudiante está gritando, está conversando, digo como, no sé, me falta una persona en la fila, uno que guarde silencio, y si el estudiante no lo hace, después viene como un llamado de atención más directo y es como, Juan, necesito que guarde silencio, y si después de eso no lo hace, pasamos al punto negativo en clase con la retroalimentación correspondiente. Si después de eso no lo hace, pasamos a la anotación negativa. Y si después de eso no lo hace, llamamos a un departamento que en el colegio se llama Cultura, Ya. que vendrían cumpliendo como el rol de inspectores, pero son puros psicólogos y psicopedagogos. Por lo tanto, lo que Genial. hacen es sacar al estudiante de la sala, conversar con él, autorregularlo y devolverlo a la sala. Entonces, todo se hace como desde ese lenguaje muy positivo y desde el poder como regular al estudiante con su propio control de las habilidades socioemocionales. Entonces al final el sistema de consecuencias funciona porque igual uno le va dando la gravedad al asunto, pues no es como vas a salir de la sala, sino que es como voy a llamar a cultura, por lo tanto esto es grave y tú tienes que volver a centrarte y volver a la sala tranquilo. Wow, qué buena, qué buena. Estoy pero fascinado con el sistema que tiene tu colegio como de gestión de aula y en el fondo no es como algo negativo, como de desvinculación, pues, al contrario, como que lo vinculan mucho a algo malo que haga el estudiante, como que lo traducen de alguna forma a algo bueno o un producto bueno, como que él puede llegar a ser, como que no está logrando. Lo encuentro genial. Y encuentro que igual es importante como por el lado del estudiante que le hablen con ese lenguaje que es como más de vinculación, que era también como uno de los temas que íbamos a conversar el día de hoy, que era como la misma vinculación con los estudiantes. ¿Tú crees que la vinculación con tus estudiantes influye igual como en la manera en la que ellos se portan en la sala, como en tu gestión de aula? Sí, totalmente. O sea, tengo cursos que dentro de todo igual como son cursos difíciles, son niños que vienen como saliendo de la pandemia y por lo tanto desarrollaron hartas carencias en cómo se relacionan entre ellos y con otras personas, pero son estudiantes que reaccionan mucho al vínculo que tienen conmigo. Eh, por ejemplo, cuando yo llego, los saludo a uno, me aprendo los nombres, les pregunto cómo están. Durante la clase igual ocupamos como harto las emociones. O sea, desde el estudiante que no participa, por ejemplo, mucho y lo hace una vez como te felicito, me encantó escucharte, te voy a dar un punto positivo. Entonces se genera como este ambiente seguro en el aula en que los estudiantes, incluso cuando no saben mucho, lo siguen intentando. Pero es porque saben que detrás de eso también hay un profe que lo está empujando constantemente. Qué buena. Y hay algunas como técnicas específicas como que, no sé, docentes que quizás no tienen este sistema como de gestión de aula y el departamento de cultura que tiene tu colegio, como que puedan implementar en sus salas para vincularse con los estudiantes. Creo que lo más clave es como, al conocer a los estudiantes, es como transmitir las expectativas de la clase. En el fondo, qué espero de ustedes y qué pueden esperar ustedes de mí. Eh, yo siempre que llego a una sala es como, espero de ustedes que constantemente estemos todos trabajando, que si tienen dudas las preguntemos, que si necesitan algo en el recreo me pueden preguntar, pueden ir a la sala de profes, podemos conversar. Entonces, en ese sentido se establece como un vínculo muy de vamos a trabajar y vamos a hacer muchas cosas, pero también si tienen como cualquier problema que no tenga que ver con la clase, también los voy a escuchar y voy a estar para ustedes. Pero todo esto funciona como en base al respeto recíproco. Les digo yo siempre, o sea, ustedes están en la tarea, yo los voy a llevar constantemente, si tienen preguntas, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, pero necesito que ustedes se hagan parte de la clase. Entonces creo que para un profe que está empezando, la clave es que sepa que los estudiantes son parte de la clase y que en el fondo uno no es protagonista, o sea, el estudiante es el que tiene que estar haciendo todo en la sala de clase. Uno prepara una clase pensando en que el estudiante va a estar participando, que va a estar escribiendo, que va a estar hablando. Entonces creo que el estudiante como protagonista es la clave para que un profe pueda como vincular con ellos. Genial, genial, como dejar a un lado un poco como de la metodología como de las centralizado en el profesor en el fondo y más centrado en el estudiante. Me llamó la atención que mencionaste igual el tiempo como de recreo, como se puede, o sea, si es que tienen preguntas me piden Oscar como en recreo,
Que para mí, yo creo que igual para muchos profesores, tiempo como de sala y tiempo como de la sala de profes o del recreo, ¿cachai? Es como su tiempo y quizás como que hacen y marcan muy bien como la diferencia. ¿Cómo tú diferenciarías como la vinculación dentro de la clase y la vinculación fuera de la misma? Es que creo que igual son detalles súper chicos. Por ejemplo, si un estudiante se me acerca y quiere conversar o contarme algo, yo le digo, camina conmigo. Y me acompaña desde la sala de clases hasta la sala de profes conversando y después igual me tomo mi tiempo. Entonces, claro, si son como cosas que requieran más urgencia, por lo general yo estoy dispuesto a dar un recreo. Son 15 minutos y puedo ir a hacer una clase. O si es muy grave también puedo hablar con el profe que les toque después, sacarle un rato y conversarlo. Pero en el fondo es hacer sentir que el estudiante tiene a alguien que lo está escuchando. De repente son cosas chicas, no sé, me cuentan, el fin de semana fui a comer hamburguesa. ¿En serio cómo te fue? Pero son cosas chicas que hace que el estudiante diga como, bacán, el mister igual me escucha. Bueno. Entonces hace que se vayan abriendo y que por lo tanto en la sala, cuando uno entra, lo escuchen de vuelta. Entonces a eso me refiero con que es recíproco. Uno escucha a los estudiantes con cosas chiquititas fuera de la sala, pero ellos en la sala te escuchan porque saben que en otro momento, cuando ellos necesiten algo que no necesariamente está relacionado a la clase, pero sí con ellos mismos, uno va a estar ahí para escucharlo. Yo voy a estar ahí para escucharlo. Oh, qué buena, me gusta. ¿Te has vinculado en la clase, o sea, como con estudiantes fuera de contexto escolar? Bueno, igual son chiquititos en ese sentido, pero sí me han tocado casos en donde uno tiene que ir más allá, ya sea porque es un contexto vulnerable o hay vulneraciones de derechos, y creo que en ese sentido es como súper difícil no involucrarse, Sí. pero creo que uno siempre lo hace igual como desde lo pedagógico y desde el aula. Si bien uno siempre le llega a tener a los niños como un cariño muy fuerte, trato de que eso en cierto sentido no me afecte y no afecte como la visión objetiva de lo que tengo que hacer. Sí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, después de un día pesado, o después de haber visto cosas fomes, como llegar a llorar acá, a la casa. Oh, qué fome. Pero uno trata como siempre en el trabajo al menos mantener como ese perfil del profe que quiere ayudar. Y creo que en ese sentido igual es como súper importante encontrar un equilibrio entre lo que uno puede hacer, entre lo que uno debe ser y hasta donde puedes hacer las cosas. Porque creo que ese rol del profe como superhéroe se debería empezar a dejar de lado. Sí. Creo que el humanizar al profe como un ser que también siente y que también se afecta, por ejemplo, cuando tiene un mal día en la sala de clase, es algo que se tiene que hacer sí o sí. Y creo que eso también es parte de vincular con los estudiantes. Yo, por ejemplo, soy súper sincero con los niños chicos. Y, por ejemplo, hace una semana estuve resfriado. Y llegué a la sala en un curso que habla y grita mucho y les dije como, chiquillos, estoy resfriado, me duele mucho la cabeza, me cuesta mucho hablar, entonces necesito que hoy día hagamos el doble de esfuerzo, mantengamos el silencio y yo no tenga que elevar mi voz porque en verdad me duele mucho. Entonces los estudiantes como que entre ellos era como, ya, pero estás hablando muy fuerte, cállate, oye, el mister está hablando. Entonces creo que el ser honesto y demostrar un lado humano también hace que los estudiantes digan como, ya, está bien el profe, pero el profe también siente, o sea, el profe también se puede sentir mal, el profe también puede estar enojado, el profe también puede estar triste. Entonces creo que el ser honesto con esas emociones hace que los estudiantes también como que asuman un rol más activo dentro de la sala de clase. De todas maneras, un rol como más protagónico, como lo habíamos mencionado antes. Que bueno, igual como el ser honesto, porque yo la verdad cuando salí del colegio y entré a la universidad, y quizás también como que me pasó en los primeros años de universidad, que tenía como esta mentalidad de el profe como superhéroe. Y en el fondo yo me veía como que estaba entrenando así como para ser un superhéroe, así como en escuela de superhéroes. Que de verdad son unos zapatos súper grandes que había que llenar por la visión que yo tenía como de la pedagogía. A mí los profesores como que siempre se me presentaron como súper preparados, como que lo sabían todo, como que eran así de carácter inquebrantable, ¿cachai? Como súper sereno en situaciones muy brígidas. Y de verdad como que uno estudiando pedagogía, viendo como, oye, yo en algún momento voy a ser así o voy a poder llegar a ser así, son inseguridades que uno todo como que tiene, pues. ¿Tú sentiste como que en tus primeros años o quizás en las prácticas como que tenías ese tipo de inseguridades que fuiste superando en el camino? Sí, me pasó en las prácticas profesionales de la U y por los contextos en los que estuve igual, en el que muchas cosas creo que me afectaron más de lo que debieron haberlo hecho en su momento. Me cuestionaba el por qué me sentía de esa manera, pero después entendí que igual el trabajar con personas no puede ser de otra forma. O sea, sería muy extraño que no te afectaran cosas que le están pasando a los niños,
Sobre todo cuando uno ve como vulneraciones de derechos o ve que los niños lo están pasando mal, entonces creo que es parte del rol como profesor el poder sentir esas cosas para tomar también un rol activo en poder repararlo. Pero creo que también es súper importante entender que hay cosas que no vamos a poder arreglar o hay cosas que simplemente escapan de nuestras manos. Y creo que el entender eso como profe o para un profe que está empezando igual es clave como para poder lidiar en el futuro con todo lo que conlleva el estrés laboral. Creo que mucho de lo que el profe hacía antes lo hacía fuera de la sala de clase o Sí, fuera del po. colegio. Entonces, cuando uno se da cuenta que el trabajo no se lo puede llevar a la casa, creo que uno empieza a marcar una diferencia también, pero también empieza a marcar como una mejora en el trabajo mismo. Yo hace como un año y medio no me traigo trabajo para la casa, pero siento que desde ese entonces he mejorado mucho mi trabajo en el colegio mismo, porque me tomo mis tiempos de descanso, yo llego a la casa y no hablo de trabajo, por ejemplo mi pareja igual es profe, Ujú. y tratamos de no hablar de trabajo porque estamos todo el día en el colegio. Entonces creo que el poder darte tus tiempos para poder estar bien también es como parte del rol de profe mismo. O sea, creo que uno es profe en su estadía en el colegio, pero también tiene que ser persona fuera del colegio. Estoy pero impactado, yo creo que muchos auditores que estén estudiando esto en algún momento también lo van a estar. Dijiste que no te llegáis pega por la casa en un año y medio. Sí. ¿Cómo lográis hacer eso? O sea, el profesor históricamente se lleva pega por la casa, ya sea como paperwork o igual cargas como emocionales, ¿cachai? Como así como esta distinción, no sé, como, oye, no estoy trabajando, no hablemos de pega. Igual, bueno, igual yo me siento afortunado en ese sentido. Creo que el colegio nos da harto espacio para hacer las cosas. En un principio es súper complejo porque utilizamos la planificación en 5 pasos. Y son cosas que uno en la U a veces la ve, pero muy de pasada, pero Ujú. que en la práctica cuesta mucho y toma tiempo hacerla, pero que con el tiempo igual se vuelven acciones más mecanizadas. Entonces, el poder como optimizar el tiempo que uno está en el trabajo, creo que es súper clave, pero también es clave saber y estar seguro de que hay veces que uno se va a atrasar, o hay veces que te vaya a ver planificando de un día para el otro, pero que tampoco está mal. Creo que el dejar de demonizar, atrasarse con el trabajo o el no poder hacer algo Oh, es clave sí. para que un profe en el fondo pueda seguir trabajando en paz y hacer el trabajo sustentable. Yo ocupo mucho el término de hacer mi trabajo sustentable, el ver hasta dónde puedo llegar dando el 100%, pero ver también cuándo tengo que bajar para no tener que tomar como por ejemplo un descanso, una licencia, sino que en el fondo poder estar ahí haciendo las cosas, pero Mira. también pudiendo descansar. Que es lo importante. Oye, pero qué fuerte como el hecho de organizarte bien dentro de tus mismas horas como para no llevarte, porque de repente, y con lo que recién estamos hablando con la vinculación de los estudiantes, me imagino que estas dos cosas de repente chocan, po. Sí. Como que muchas veces, oye, tengo esta hora pero planificada, voy a planificar todo tercero y cuarto básico con esto, y llega un estudiante con un problema que te tenés que quedar toda la hora con ellos como solucionándolo igual, y perdiste con esa hora y te la tenés que llevar para la casa nomás, como... Sí, igual nosotros, por ejemplo, en el colegio, te contaba, pues todos somos profe jefe. Ujú, Por lo tanto, todos tenemos que entrevistar por lo menos una vez a cada apoderado durante el semestre. ujú. Y eso uno tiene horas para hacerlo, así como también tiene horas para planificar, pero muchas veces, claro, uno tiene inconveniente o tiene emergencia y eso es normal, pero creo que el entender que esas cosas pasan y no como estresarte pensando en que lo vas a poder hacer todo en algún momento, es la parte clave de poder organizarte. O sea, si bien hay cosas que uno puede hacer, como por ejemplo tener un calendario o marcar lo que va a hacer en la semana y organizarte muy bien, siempre van a haber inconvenientes y siempre van a haber cosas que quizás no vas a alcanzar a hacer, pero que con el tiempo de eso vas aprendiendo. Entonces dice ya, si esta semana tuve un inconveniente, entonces la próxima semana voy a dejar una hora para inconvenientes. Entonces Mm, ya, creo ya que entiendo. la experiencia de lo que uno va viviendo, sí o sí la tiene que ir escuchando e ir tomándola. Si pasan cosas en las que uno no puede hacer cosas, creo que son instancias en las que uno tiene que parar y decir ya, ¿qué me está faltando? ¿O qué no estoy haciendo? ¿O qué puedo hacer para mejorarlo? Creo que esa es la clave, el constantemente estar aprendiendo de tu mismo trabajo hace que uno pueda tener el tiempo también para poder seguir escuchando a los estudiantes, para poder seguir citando apoderados, para poder seguir haciendo tus clases y en el fondo como mantener ese rigor, pero aprendiendo también de esas equivocaciones. Wow. Cuando tú eras estudiante, ¿te imaginabas que ser profe era tan complicado? No, no, de hecho, claro, sí tenía como el caso
de mi abuelo o de haberlo escuchado, pero siempre escuchando lo que decíamos recién, o sea, trabajando en la casa o preparando material. Creo que en ese sentido igual el ser muy amigo de la tecnología hace que uno también pueda ahorrarse tiempo en muchas cosas. O sea, nosotros igual planificamos las clases en PowerPoint, entonces eso hace que igual uno con el tiempo vaya gestionando el mismo tiempo de otra manera. Y voy mecanizando como los Claro, procesos. y Sí. por ejemplo igual las planificaciones anuales, cuando uno tiene cursos que se van repitiendo, las va ajustando, pero no va haciendo 100% un trabajo desde cero. Entonces creo que es súper importante también el ir guardando tu propio material, no para reutilizarlo, pero para no empezar de cero y seguir perfeccionándolo. Seguir mejorando, po. Qué buena. Cuando estudiante, o sea, los temas como del episodio de la gestión de aula y la vinculación, ¿tú cómo los veías? Pero como estudiante, ¿cómo era tu percepción de que el profe te disciplinara como en el curso? O los profes como que eran más cercanos a uno, así como tú los veías. Siento que igual hoy en día hay una diferencia súper grande en cómo la vivía, por ejemplo, en media, sobre todo, que uno tiende a conversar más con los profes. Pero siento que igual era muy raro el caso en donde uno encontraba un profe que genuinamente te escuchaba cuando eran cosas que no tenían que ver con la clase o con el colegio mismo. Al menos en mi caso. Entonces, siento que en ese sentido mucho de lo que yo hago tiene que ver con lo que me hubiese gustado tener también cuando era profe. Buena. Son cosas chicas, lo que te contaba recién, o sea, que un estudiante te cuente que el fin de semana se fue a comer una hamburguesa, para él es súper importante. Por lo tanto, creo que también para uno debería ser súper importante escucharlo. Y no solamente como escucharlo de pasadita, sino que entregar como una palabra de vuelta, así como, pero en serio, ¿dónde fuiste? Y como el hacer una pregunta hace que el estudiante diga como, bacán, o sea, el profe igual se preocupa. Entonces, creo que son esos detalles los que hacen que los estudiantes finalmente vinculen y que indirectamente terminen como haciendo mejor el aula o el ambiente de clase, en el fondo. ¿Sentiste tú esa vinculación en el colegio? O sea, no como profesor, sino como estudiante, que un profesor de verdad genuinamente se preocupaba por ti, te preguntaba como más cosas, así. Tuve un profe que era de lenguaje, pero que si bien estaba ahí y te escuchaba y te daba consejos, igual eran como profes de la vieja escuela. Entonces, claro, uno valora el haber tenido a alguien que lo escuchara, pero también siento que si lo que estamos haciendo ahora lo hubiésemos empezado a hacer antes, iríamos mucho más avanzados de lo que estamos ahora. Mucho más avanzado, sí. Pucha, en mi caso, en concreto con o sea, la gestión de aula, yo la verdad, como siendo un mea culpa, cuando alumno era muy desordenado. La verdad, desordenado, así como nada, como me ven ahora haciendo clases con corbata, antes la tenía como en la frente, ¿cachai? Eh, y yo veía la disciplina, yo veía como la gestión de aula, yo veía cuando el profesor me decía como que me sentara y me retaba y todo el cuento como de, oh, como que me tiene mala. De verdad como que el sistema escolar en el que yo estuve en un colegio muy como católico, así casi militarizado en muchas cosas, que yo en un momento como que lo vi como el enemigo total, así como el sistema. Justo estaba escuchando así como Rage Against the Machine, así como en toda esa época como antisistémica, el colegio era como mi mayor enemigo, ¿cachai? Pero una vez entré a la U, yo me di cuenta como de lo que estaba haciendo el colegio, pues yo me di cuenta como de las cosas que me había enseñado implícitamente, como sin que yo me diera cuenta, como en mi programación así neuronal, que de verdad como que me ayudó mucho en la universidad como a superar muchos desafíos que yo creo que si no hubiera tenido como el historial del colegio me hubieran costado mucho, mucho más. Y ahora he hecho reemplazos en el colegio en el que yo salí y de verdad se agradece mucho como que sean así como que tengan muy buena gestión de aula, que los estudiantes de verdad respeten la imagen del profesor, porque me ha tocado trabajar en lugares donde de verdad no se respeta la imagen del profesor, como que todos te tutean de repente, como que me ha tocado que incluso niños de sexto, ¿cachai? Como que te digan garabato, así como que es súper fuerte igual esa experiencia. Pero uno agradece como ya de grande como que se da cuenta de lo que hicieron los profesores con uno. Lo cual lo encuentro genial y súper importante darse cuenta en algún momento. ¿Tú sentiste eso o como algo parecido de que en un momento como que odiaste algo, pero después te diste cuenta, oye, es que quizás como que tenía razón esa persona, y yo como grande me di cuenta como de esto? Sí, pero creo que también tiene mucho que ver con cómo se hacían las cosas. Em, Creo que uno no deja de llamarle la atención a los estudiantes nunca y siempre se hizo y se sigue haciendo,
pero creo que la manera en que se hace ahora hace que el estudiante no sienta que el profe le tiene malo. Porque uno tras hacer como un llamado de atención deja como una frase de recuperación también, así como lo que te decía recién es como, no sé, pasé 2 veces por acá, usted no está escribiendo, pero yo necesito que escriba porque yo sé que usted puede. Entonces es como, ya, el profe me retó, pero también me dijo que yo puedo. Entonces creo que esa es la clave y la diferencia, que uno podía llegar a sentir que el profe le tenía mala cuando quizás la acción era muy genuinamente desde la preocupación, pero el cómo se verbalizaba hacía que uno lo tomara de otra manera. Entonces creo que por eso también es muy importante como el estar constantemente narrando lo positivo, incluso de acciones que pueden estar equivocadas en los estudiantes, porque hace que esa perspectiva que uno tiene del profe cambie también, pues no es como, ah, el profe me está retando, no, es como ya, está bien, el profe me retó, hice algo mal, pero también me dijo que lo puedo hacer bien. Entonces eso hace que vaya cambiando todo el paradigma también de cómo funciona la sala de clase. Genial, genial. Oye, Nico, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu ciudad. Y para que sepan, Rancagua sí existe. En este momento estamos en Rancagua, en tu casa. De verdad, muy, muy lindo todo. Ha sido una muy grata experiencia. Ya para finalizar, me gustaría, primero que nada, como si quieres decirle algo, así como un mensaje final con respecto a los temas del episodio, así como algún consejo para los profesores nuevos que de verdad el tema de la disciplina y la vinculación es un tema que no solo le molesta como a algunos pocos, somos muchos que es un trabajo de todos los días y una molestia de repente de todos los días de hacer. Así que si le puedes dar como un último mensaje. Sí, creo que en el poder gestionar una sala de clase hay 3 cosas que uno tiene que tener en cuenta siempre. Y es que uno, no existe la sala de clases perfecta, va a estar cambiando constantemente. O sea, hay días en los que probablemente uno no va a poder con los estudiantes y eso está bien. Así como la mayoría del tiempo uno va a poder hacerlo y va a poder seguir mejorando. Pero tener claro en que la sala de clase está en constante cambio, el trabajar con personas, creo que es un aspecto clave para que el profe que es nuevo, está empezando, no se llegue ni a frustrar ni a querer rendirse tan rápido. Porque creo que en lo que conversábamos recién, el esperar que una sala de clases esté tranquila y que el estudiante no haga nada y que solamente esté ahí escuchándote y escribiendo porque hay un profe adelante, es un concepto que ya no está y ya no existe. Creo que uno tiene que poder dirigir a los estudiantes y poder hacer acciones para que eso funcione de esa manera. Pero cuando no funciona igual está bien. O sea, aprender de eso y buscar una técnica nueva. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es el transmitir alta expectativa. O sea, si yo creo que mis estudiantes pueden hacer muchas cosas y se lo digo constantemente, ellos también lo van a creer. Y finalmente, como decía recién, el narrar lo positivo. O sea, creo que siempre un llamado de atención tiene que ir con una frase de recuperación, ya sea porque está hablando, como te decía, necesito que guarde silencio, usted puede hacerlo, yo sé que usted es excelente, pero el hacerlo de esa manera hace que el estudiante también se sienta en un lugar seguro. Entonces finalmente estas 3 cosas hacen que tu gestión de aula se facilite mucho porque el estudiante se siente más cómodo también con esas cosas. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por esta píldora de sabiduría pedagógica. Excelente. ¿A dónde te pueden encontrar mis auditores? Solo si quieres que te encuentren. Si quieres ser encontrado. Sí, tengo mi Instagram de profe, el Mr. Nico. Buena. No lo ocupo mucho, pero lo voy a empezar a hacer. Excelente. Así que ahí cualquier cosita va a empezar a ocupar la red. Sí, y recomendado, ¿cómo se llama la aplicación que usas? Class Dojo. Class Dojo, sé que me encantó. Yo la voy a ir a descargar al tiro así como para usarla. Está muy de buena. hecho, es súper buena porque tiene una aplicación para el teléfono. ¿Ya? Entonces uno abre la página en el navegador, pero por ejemplo los puntos yo los pongo desde el teléfono mientras voy revisando. Bacán. Y los apoderados, o los socioeducativos como le decimos nosotros, pueden tener el Class Dojo de su estudiante y recibir notificaciones en tiempo real. Por ejemplo, recibió un punto negativo por falta de autocontrol, recibió un punto positivo por esto, y la felicitación en la casa igual puede ser como mucho más precisa en ese sentido. Oye, qué buena aplicación. En este momento me muestran detrás de cámaras que es un mono verde con un fondo blanco que se llama Class Dojo, ya para que la bajen, excelente, y promuévanla en sus establecimientos educacionales. Yo lo voy a hacer en el mío. Vale, Nico, pues muchas gracias. Nos vemos.